de limitaciones o restricciones ambientales a la inversión extranjera, creo yo que es tal vez la parte, digámoslo, no opuesta, pero sí que plantea la contradicción frente a los temas que se presentaron antes. ¿Por qué razón? Porque es una muestra de cómo los países negocian el desarrollo por un lado, pero a veces no tienen en cuenta el tema ambiental. Entonces, el tema ambiental aparece como una restricción o limitación en ocasiones a la inversión. Y ese es un tema que en estos países algunos ya tienen experiencia, pero en Colombia particularmente apenas estamos empezando y no sé si el país es consciente de las implicaciones que tiene desde el punto de vista incluso de la seguridad jurídica, entrar en un esquema de los tratados de libre comercio y de los convenios de promoción de la inversión sin incluir y sin establecer realmente esquemas que permitan conciliar ese tema del desarrollo y el medio ambiente. Entonces, yo quisiera que los panelistas nos dijeran si en sus países existen experiencias sobre este tema, cuáles serían esos, incluso si ha habido ya fallos en los cuales el Estado haya sido condenado por establecer restricciones o limitaciones a la inversión por razones ambientales. Entonces, empezamos por acá, Yolanda. Bueno, me parece que Paraguay es el lugar más indicado para empezar por las restricciones ambientales, en vista de que creo que debe ser el país que tiene menores restricciones ambientales a la inversión. Todas las leyes de concesiones, las leyes de hidrocarburos, las leyes de minería, se remiten a la ley de impacto ambiental como la norma que deben cumplir las inversiones. La ley de inversiones también establece un trato nacional para toda la inversión extranjera y entonces ese es el requisito principal. No he visto hasta ahora que haya surgido alguna inversión que haya sido obstaculizada por razones ambientales. Si bien es cierto que las inversiones que hemos recibido hasta ahora son agropecuarias y agroindustriales y relacionadas con algunas industrias otra vez secundarias relacionadas con esos sectores. Hemos visto muy poca minería, muy poca exploración o mucho menos explotación de hidrocarburos. Así es que en este momento están apenas en la fase de prospección o exploración. Vamos a ver cómo se desarrollan esas inversiones. Ten en cuenta el marco constitucional, cierto, ecuatoriano y el modelo de desarrollo. Es decir, ¿cuál crees tú que es la perspectiva en, digamos, en las inversiones extranjeras e incluso nacionales? Y si crees que puede haber alguna dificultad en este tipo de, digamos, de inversiones, pero por razones ambientales, no tanto por razones de política o políticas o ideológicas, sino por razones ambientales. Bueno, justamente en la primera parte de mi presentación les daba yo un marco jurídico de qué es lo que está pasando. Entonces, la empresa, obviamente que si vemos como una limitación para la inversión extranjera, el tener un marco regulatorio tan estricto, tan fuerte, tan proambiental, puede ser una limitación si no tienes, por otro lado, un marco jurídico judicial o una institución judicial que pueda proteger tus legítimos derechos que como inversionista tengas. ¿Por qué? Porque por otro lado tienes un marco ambiental tan fuerte, ¿no?, que ante cualquier incumplimiento o cualquier alegación de incumplimiento, la empresa puede ser sancionada.
con la reversión de la carga de la prueba, con la responsabilidad objetiva, con todo lo que hemos visto. Entonces, esa legislación ambiental, si bien desde el punto de vista de nación, de ambiente, está muy bien, sí puede ser una limitación para el inversionista extranjero si es que el país a su vez no tiene un marco jurídico. Me parece que yo me atrevería a decir, por ejemplo, como el canadiense, que parece ser un marco jurídico en que la justicia funciona de buena manera. En cuanto al tema de las áreas reservadas, está dentro de la temática. En el Ecuador es interesante lo que pasó con la Constitución del 2008, porque se ratificó aquella prohibición que siempre ha existido de la industria extractiva en áreas reservadas o en parques nacionales. Sin embargo, le pusieron una excepción, me parece que ahí el presidente Correa, cuando se discutía en la Asamblea, quiso dejarse una puerta abierta, y si me permites, la voy a leer cortito la disposición, porque no deja de ser, le dice, no se puede, pero sí se puede, porque dice, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, dice, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. O sea, en verdad sí le mantienen la prohibición, pero le abren una ventanita a la posibilidad de que eventualmente se pueda hacer. De hecho, por ejemplo, hoy día, si el presidente de la República decide hacer una cosa así, tiene la mayoría en la Asamblea, y la mayoría en la Asamblea podría decidir no hacer una consulta popular y darle la autorización para que saque a la explotación esas áreas reservadas. ¿Cómo fue el tema de la implementación de los TLC desde la perspectiva ambiental, dada la inversión? ¿Cuál fue la experiencia de México? Bueno, dicho de una manera muy simplista, lo que más le preocupaba a los socios Canadá y Estados Unidos era que no se volviera un paraíso ambiental, México. Entonces, la principal preocupación era, te tienes que alinear lo más posible dentro de tus limitaciones de desarrollo a poder regular de una manera conveniente y parecida, por supuesto, al nivel que ellos, lo más parecido posible al nivel que ellos tenían, la materia ambiental. Y era muy lógico, porque decían, si no, como vas a hacer un paraíso ambiental, pues vas a captar más industria, porque va a ser mucho más fácil poder desarrollar cualquier proyecto. En vista de eso, casi al 11:45, se firma un convenio paralelo en materia ambiental y otro también, porque era parecido, en materia laboral. Entonces, es precisamente por ese convenio que incluso hay cierta contradicción, porque la ley de inversiones extranjeras, que es anterior al libre comercio, determina que todo extranjero se considera nacional respecto a su inversión. Así que, aun cuando sea la inversión de cualquier lugar del mundo, la cláusula Calvo priva sobre cualquier trato que pudiera, más bien la protección del gobierno del inversionista, ¿no? Sin embargo, en el Tratado de Libre Comercio, pues ahí se menciona, bueno, cuando haya determinados circunstancias o extremos de la ley que se cumplan, tenemos que crear un panel de controversias y entonces analizar el caso infra, ¿no? O sea, arriba del derecho doméstico. Y ese es el problema. Regresando un poquito a la pregunta inicial, a la segunda pregunta que me habías formulado. Realmente la sentencia de Metalclad no se enfocó desde el punto de vista ambiental, porque no se dijo, no me dejas hacer mi desarrollo desde un punto de vista ambiental. Porque además ni siquiera la controversia era de una licencia ambiental, sino era una licencia de construcción. Sino, estos señores lo determinaron porque hay una parte en el Libre Comercio, en el capítulo 11 del Libre Comercio, que dice que directa o indirectamente impidas llevar a cabo el desarrollo de la inversión. Y ellos consideraron, o así lo etiquetaron en ese momento, fue la salida que se encontró para la contraparte, o bueno, para el panel de controversias, y fue
una expropiación sin indemnización, ¿no? Ya algunos intentos que han tratado de hacer algunos inversionistas en relación con este tema, pues no se ajustan y por eso no han fructificado. Porque de alguna manera las leyes, pues yo creo que son bastante claras, están muy bien determinadas y en un momento dado, si hay una laguna en la ley, pues prácticamente si no es una norma autoaplicativa, pues no puedes hacer nada. Y esto viene mucho a colación de lo que comentaban de las áreas naturales protegidas. De acuerdo con la legislación nacional mexicana, tú tienes que, en el momento en que estés decretando un área natural protegida, tienes muy corto tiempo para determinar el plan de manejo. Si no tienes un plan de manejo, pues es como letra muerta. Y de alguna manera, a pesar de que tengas ahí, es como un elefante blanco, porque no puedes, lo tienes inmovilizado porque estás prácticamente en contemplación con esa área y no puedes hacer nada porque no hay una donde leer qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero básicamente, quien decrete un área natural protegida, o bueno, el gobierno del Estado o el federal, tiene necesariamente que llevar aparejado todos estos estudios técnicos, una consulta y además un plan de manejo que haga posible precisamente llevar a cabo el desarrollo de esa conservación que se pretende bajo el esquema de un área natural protegida. Bien, gracias. Franklin, se dice que Costa Rica es un país que ha sabido potencializar su biodiversidad y su riqueza natural y existen, me imagino, muchas áreas protegidas en virtud de esto. ¿Cómo ha sido el manejo en Costa Rica para realizar proyectos compatibles con las áreas protegidas o está excluido todo tipo de proyectos? Ya sabemos, minería, petróleo no se puede, pero hay otros tipos de actividades, incluso las llamadas ecoturísticas, que podrían verse en un momento dado limitadas, restringidas y hasta prohibidas dependiendo del tipo de área protegida. ¿Podrías contarnos un poco cómo es? Sí. Bueno, Costa Rica desde 1970 ha venido inscribiendo áreas protegidas o bien delimitándolas a nivel de todo el territorio nacional. El problema que se viene en Costa Rica y enfocado en la inversión extranjera es que, por ejemplo, el patrimonio natural del Estado es una situación o es una acción que realiza el Ministerio del Ambiente en donde viene a delimitar, más que todo en zonas costeras, cuál es el patrimonio natural del Estado, el cual no se puede tocar, no se puede hacer ningún proyecto ahí, no se puede hacer absolutamente nada. Y el problema viene con el extranjero o con el inversionista que viene a Costa Rica con la idea de venir a hacer su hotel o a venir a hacer un proyecto ecoturístico, normalmente de millones de dólares, y se encuentra que tal vez, bueno, aunque en Costa Rica no existe el due diligence o no existe en nuestro sistema romano-germánico, el concepto de due diligence nosotros lo hemos adoptado. Y el problema viene, por ejemplo, cuando el extranjero viene y va a comprar un terreno y no hace la debida diligencia y resulta ser que todas las hectáreas que compró son patrimonio natural del Estado o tal vez no son una zona de reserva declarada, pero no puedes hacer un cambio de uso. Y entonces tenemos un registro nacional muy bueno, muy eficiente, inmobiliario. Entonces lo que pasa es que no existe un registro dentro de ese registro inmobiliario donde se delimiten aquellas limitaciones, restricciones que podría tener ese eventual terreno para que el extranjero o el inversionista sepa de antemano qué es lo que va a hacer. Entonces, le pasó a extranjeros que compraron terrenos en zonas costeras que no hicieron una debida diligencia y básicamente, como decimos, encholaron. Es decir, ahí tienen ese terreno, costó, haz de cuenta, no sé, millones de dólares y no pueden hacer el proyecto que querían por no hacer una debida diligencia. Y aunque este concepto de debida diligencia es un concepto anglosajón, ya jurisprudencialmente ha sido aceptado en Costa Rica. Y entonces el Estado, ¿qué pasó con este extranjero? Este extranjero vino y demandó al Estado y demandó al vendedor y les dijo, mire, ustedes no me dijeron que yo no podía hacer esto aquí y usted sabía que yo iba a hacer esto. Y entonces básicamente
jurisprudencialmente se adoptó el concepto de debida diligencia y ahora es responsabilidad del inversionista hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues pienso que esas son las situaciones que se pueden hacer fuera de áreas protegidas. Dentro de áreas protegidas es muy limitado, te ocupas un plan de manejo, o sea, estas situaciones muy excepcionales tienen que hacerse en asocio o en coordinación con el Ministerio del Ambiente, con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es un ente adscrito, desconcentrado del Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, es muy poca la gente que se mete a hacer proyectos en áreas protegidas porque saben que cuesta demasiado. General, pero digamos más enfocada a la doctora Gloria. Digamos que el problema con el que nos enfrentamos actualmente con los tratados de libre comercio es que, frente a tratados, el derecho interno no es excusa o no es pretexto para tú dejar de cumplir aquellas obligaciones internacionales. En ese orden de ideas, cuando usualmente en esos tratados se pacta irse a arbitramiento, sobre todo cuando ya es con empresas, este tipo de, como de inversiones se pactan arbitrajes. Y en esos arbitrajes el Estado ya no es el ente social de derecho en pro del medio ambiente, de la responsabilidad social, no, es un ente económico que compite, o no que compite, que se enfrenta a un tribunal frente a un ente económico que es, la empresa inversora. Y digamos que todo ese tipo de matices que tiene que respaldar un Estado en materia ambiental se diluyen un poco, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes, parados, como las legislaciones ambientales de cada uno de los países? Yo creo que, un poco me gustaría más saber, en el caso de México, en estos escenarios en donde el Estado, como bien lo decía el doctor Macías, las constituciones, pueden garantizar por un lado la inversión y por otro lado la protección al medio ambiente, pero ya en estos escenarios, internacionales, las garantías medioambientales se diluyen o pierden un poco de peso, ¿cierto? Porque ya no son como pretexto para dejar de cumplir esa obligación. Entonces, ¿cómo se ve parada un poco la legislación ambiental en esos escenarios? Mira, para mí, Kelsen siempre me salva, ¿no? Entonces yo digo, si tenemos vivimos en un mundo positivista, que tu ley, a diferencia de la Unión Europea o de Canadá, Estados Unidos, que es la experiencia lo que determina para la sentencia, en nosotros es más fácil, a mí me hace más fácil. La ley puede ser injusta, pero es la ley. Lex dura lex. Exactamente. O sea, tú tienes una verdad legal que te ayuda a liderarte, a moverte dentro de las mismas limitaciones o las mismas libertades que te da de manera consistente. Los problemas que nosotros hemos enfrentado con en este caso con Estados Unidos o Canadá, ha sido por inconsistencia de aplicación, pero es parte de ese aprendizaje que tenemos que aprender a ser un Estado de Derecho. O sea, se tiene que dar al que tiene la razón legal. La impartición de justicia es esa, es de tener una razón legal y aplicarla y ser consistente con ella. Cuando se firma un tratado de libre comercio, tienes la obligación primaria de reflejar eso en la legislación de tu país. Y esa es la primera condición que se debe cumplir de manera consistente. Y la otra es efectivamente aplicar la ley. Pero hacer eso es un costo tremendísimo. Esa es la problemática. Y además el desarrollo dentro de nuestro mismo país pues es un mosaico. Hay comunidades que tienen mayores recursos, han tenido mayor experiencia legal, mientras que otros están completamente desprotegidos. Pero aún así, en nuestro mundo legal, tú dices, puedes celebrar convenios de colaboración con el Estado, con sus propios municipios, y puede hacer el trabajo por ellos mientras estos no están desarrollados lo suficiente para aplicar una ley consistentemente. Pues eso a veces nos falla, y eso es de ley doméstica, ni siquiera es internacional, ¿no? Bueno, tenemos que cortar, pero no hay problema. Vamos a hacer unos pequeños anuncios. Es decir, creo que este seminario pues, nos ha aportado muchas cosas. Por lo menos aspiro, a mí me aportaron muchas cosas, muchos conocimientos, experiencias, y espero que a cada uno de ustedes también les haya aportado esto. Digamos lo que vino todo el resumen y desde el comienzo empezó con este esquema y en esta conclusión.
que es hoy en día el gran reto nuestro. Por otro lado, tengo que agradecer a varias personas, a varios aspectos, a empresas, al Grupo Argos, quien nos apoyó en este evento, a Compass, que es una empresa también del Grupo Argos. También tengo que agradecer a Claudia, al doctor Otto, a la gente de mi oficina, que lograron pues dar un apoyo y conseguir también ayudarnos a solventar la imposibilidad de la directora de la Fiscalía, y al equipo administrativo de la oficina, a nuestro asesor en comunicaciones, Mauricio, quien gracias a él todo este esquema, toda esta metodología, creo que ha sido un éxito. Tengo que agradecer también al equipo administrativo de la oficina, a Carol, pero tengo que agradecer especialmente a mi gerente administrativa, quien es mi esposa y quien se encargó de toda la logística y de todos los detalles que ustedes vieron.